Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante conversatorio. El Ministerio de Trabajo, el Consejo Colombiano de Seguridad y Positiva Compañía de Seguros realizan este conversatorio, elementos claves en el trabajo seguro en alturas. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar, vamos con unas palabras de bienvenida. Invitamos a la doctora Yolanda Beltrán, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sector minero. Doctora Yolanda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días para todos. De parte de la Secretaría de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, les damos la bienvenida a todos los asistentes. Les expresan un cordial saludo del doctor Ángel Custodio Cabrera Báez, ministro del Trabajo, la doctora Leti Leal, directora de Riesgos Laborales, el doctor Jorge Fernández, coordinador del Grupo de Prevención. Nuestra comisión hacen parte también el Consejo Colombiano de Seguridad y Positiva como delegados, quien hoy somos un organismo técnico y operativo de las políticas y orientaciones del Sistema General de Riesgos Laborales para el desarrollo e implementación de diferentes programas, acciones, planes y actividades de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud. Hoy el trabajo en alturas está considerado como una tarea crítica debido a las consecuencias de los accidentes que pueden ser graves y fatales. En nuestro sector, debido a las altas cifras de accidentalidad reportadas por la Agencia Nacional de Minería en estos últimos años, en donde se han registrado el año pasado 171 fatalidades y 153 emergencias mineras, para este año hemos definido dentro de nuestro plan de acción de nuestra comisión realizar una línea estratégica que es la capacitación de niveles, en donde estamos realizando un webinar por mes, y para esta ocasión el Ministerio del Trabajo trae el trabajo seguro en alturas, donde invitamos de parte de la Dirección de Riesgos Laborales a que nuestro sector minero realice la aplicación dentro del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo de medidas de seguridad y salud de trabajo seguro en alturas, con el mejoramiento de las condiciones medio ambiente laboral y el control eficaz de peligros y riesgos en nuestros lugares de trabajo. Actualmente la dirección está elaborando el proyecto normativo por el cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, y desde la comisión estamos elaborando la guía de trabajo en alturas en labores mineras subterráneas. Lo invitamos a continuación a que tengan una jornada de capacitación con nuestros expertos del Consejo Colombiano y de Positiva, y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Doctora Yolanda, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a nuestros expertos y los presento. El doctor Luis Velandia, profesional especializado en la Vicepresidencia, Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros. El ingeniero Jorge Olave, ingeniero especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, gerente de relacionamiento institucional del Consejo Colombiano de Seguridad, y la doctora Julia Estela Páez, administradora ambiental de recursos naturales, máster en gestión de riesgos. Muy buenos días, doctores. Los dejo entonces en compañía del ingeniero Jorge Olave para que iniciemos este conversatorio.
Lina, muchísimas gracias por la intervención y por la apertura. En efecto, estamos hoy para tener esta hora de espacio técnico en el cual, mediante el conversatorio Elementos claves en el trabajo seguro en alturas, nos unimos tres compañías que tenemos en común la protección de los trabajadores y la promoción de los entornos de trabajo seguros y saludables. Positiva, Compañía de Seguros, el Ministerio del Trabajo a través de la Comisión Nacional de la Seguridad en el Trabajo para el sector minero y el Consejo Colombiano de Seguridad, nos unimos para darle pie a este gran conversatorio. Y yo creo que es el momento de empezar, como ya nos lo habló Lina y nos presentó a Luis Alfredo y a Julie, Luis Alfredo de Positiva y Julie del Consejo Colombiano de Seguridad, y vamos a empezar este conversatorio hablando de un tema completamente importante para el sector minero, por supuesto, pero también para todos los sectores en Colombia, ¿verdad? Y es el trabajo seguro en alturas, que está pues actualmente regulado bajo la resolución 1409, y pues fue la resolución con la cual se desarrolló el reglamento de protección contra caídas. Yo quiero que arranquemos un poco este conversatorio entendiendo un poco el contexto. Yo creo que, Luis, yo te quiero dar la palabra a ti. Quisiera conocer un poco las estadísticas actuales de muertes y accidentes laborales causados por trabajo seguro en alturas, o por trabajos en alturas, perdóname, a nivel Colombia. ¿Podemos hablar un poquitico para darle un poco de margen al tema? Bueno, buenos días. Para empezar a hablar de estas estadísticas de accidentalidad y lo que nos corresponde a nosotros como aseguradora Positiva, quisiera primero que todo mirar un paneo completo de lo que ha generado, la siniestralidad que ha generado los accidentes de trabajo en alturas a nivel de todos los sectores, y después nos sentamos un poquito en el sector minero para mirar cómo ha sido ese comportamiento. Frente a los diversos sectores, vemos nosotros como para el año 2020, el año pasado, nosotros cerramos con un 12% de la accidentalidad, accidentalidad mortal, que involucraban lo que tenía que ver con trabajo en alturas, ocupándonos el tercer puesto de la accidentalidad total por accidentes mortales. Si lo vemos nosotros dentro del contexto a nivel de periodos anteriores, se ha venido manteniendo en la misma línea, donde vemos que ha estado, o en este momento ha estado en el 13%, si miramos el total de accidentes que hemos tenido en estos 3 últimos periodos, y seguimos nosotros con la preocupación de poder mejorar este tipo de siniestros que desde la administradora de riesgos laborales hemos venido trabajando y hemos venido modelando con las diferentes organizaciones a las que nosotros asesoramos. Frente a los reportes de accidentes de trabajo, y hablo muy claro que reportes de FURAT, no actividades calificadas de origen, sino los reportes que hacen todas las organizaciones o todas las empresas, para el año 2020 ocupó el primer lugar frente a reportes por caída de personas, ocupando el 36% de todas las actividades reportadas por accidentes de trabajo en alturas. Si vemos nosotros en los demás años, siempre ha sido el primer lugar la caída en alturas, lo que más nos reportan las personas, y con el flagelo que estamos manejando nosotros día por día. Ya para sentarnos un poquito en el sector minero, vemos como para el año 2020, y lo curioso es que con lo atípico que fue el 2020, frente a la pandemia de COVID, los accidentes de trabajo mortales en minería ocuparon el 9%. Y digo atípico porque los sectores industriales pues no trabajaron al 100, pero a pesar de eso en el sector minero tuvimos una pequeña subida de accidentes mortales al 9%, cuando miramos nosotros periodos anteriores como el 2018, 2019 y 2020, cuando en el 2018 solamente nos representaba el 6%, hoy en día nos representa el 9% de los accidentes mortales en minería. Esto nos hace un llamado para mirar este sector detenidamente y empezar a generar alternativas para de prevención, para que este tipo de eventos no se nos sigan ocurriendo. Frente a los reportes de accidentes de trabajo mortal del sector minero, pues ya miramos nosotros que nos ocupa un 8% del total
de los accidentes o los reportes que nos está reportando el sector minero, y donde caída de personas ocupa el 6º lugar de los reportes. Es decir, no es tan visible como en los otros sectores, pero que en todo caso tenemos que generar una atención específica en este sector para que esto no se nos vaya en pique o en subida. Muy buena reflexión la que nos acabas de dar, Luis. Y yo me quedo con un número absolutamente escandaloso en Colombia. Y es que los accidentes por caídas por encima de 1.5 metros me están generando o está ocupando el 3er puesto de la accidentalidad en Colombia. Y si lo aterrizamos un poquito a minería, pues es el 6º lugar. Tal vez no es el primero, pero sí, como lo acabas de decir, es un ranking que nos abre la puerta a empezar a diseñar alternativas para que cada una de las mineras en Colombia empiece a adoptar diferentes mecanismos para el control del riesgo, ¿verdad? Voy a continuar entonces en este conversatorio contándoles un poco o haciéndoles un pequeño recorderis a nuestros asistentes de cuál es la estructura básica que tiene nuestra resolución 1409, con la cual en el año 2012 el Ministerio del Trabajo estableció el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas. Recuerden que esta resolución pues tiene un sinnúmero de artículos que arrancan con unas definiciones y un sinnúmero de obligaciones para los trabajadores, el empleador y las administradoras de riesgos laborales, para después ya hablarnos un poco de la definición de la prevención y protección contra caídas. ¿Qué significa esto? Que acá es donde empezamos, y yo me atrevería a decir que si lo ubicamos en un ciclo PHBA, ¿verdad? Si lo ubicamos en el ciclo de mejora continua, pues en el planear se encuentra este artículo número 6, que es la definición del programa de prevención y protección contra caídas, en el cual pues planeamos cómo vamos a hacerlo, identificamos los diferentes lugares de la organización donde puede existir el riesgo de caída, ¿verdad? En donde nos promueve hacer los inventarios de las diferentes áreas y con esos inventarios identificar cuál es el comportamiento del riesgo de caída pues por encima de 1.5 metros, y nos promueve a tener un panorama en blanco y negro de cómo se encuentra mi organización frente al riesgo de caída. Después en el artículo 7 pues nos habla de contenido y después nos habla de unas medidas de prevención, para después en el capítulo 9 hablar del tema de capacitación o certificación de la competencia laboral de los trabajadores que realicen trabajos en alturas. Esto también puede llegar a ser parte del planear, ¿verdad? Y es entender de todos mis trabajadores cuáles son los que son aptos para hacer trabajos en alturas, ¿cierto? Y es una invitación a, pues, al tener toda mi cuadrilla de trabajo, identificar cuáles son aptos a nivel médico, a nivel técnico, a nivel de formación y de competencias, ¿verdad? Identificar cuáles tienen mejores destrezas en el trabajo según alturas y sumarlo con los demás parámetros objetivos que me arrojan, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales y demás. Y después hablamos un tema de competencia. Recuerden que la competencia, digamos que se tiene que asegurar con unos temas básicos de los cuales me habla la 1409, ¿verdad? Y el estado en el que se encuentran mis trabajadores frente a esas competencias. Y esa brecha que existe entre lo que me especifica la 1409 y entre lo que tiene mi trabajador, esa brecha, el cerrar esa brecha es lo que me obliga a mí a empezar a implementar mi programa de capacitación y de certificación de la competencia laboral en trabajo según alturas, que me define el artículo número 6. Después hablamos de un contenido del programa, que acá ya venimos al hacer, ¿sí? En el ciclo PHBA ya pasamos de planear al hacer, en el cual ya empezamos a implementar todas las medidas, ¿qué medidas? Las medidas de prevención, las personas objeto de capacitación, el despliegue de formación de los contenidos de formación para los jefes de área, para los coordinadores de trabajo seguro en alturas y para los trabajadores operativos bajo pues el esquema de formación para trabajo seguro en alturas. Después venimos con todo el tema de la oferta de capacitación, ¿verdad? Y desarrolla también algunos requisitos para desarrollar los procesos de evaluación de la competencia. No voy a detenerme mucho al respecto. Después nos habla de un contenido mínimo de formación y después se nos viene ya el hacer, después de haber identificado los escenarios y haber planeado muchas cosas en la fase del planear frente al riesgo, pues ya viene el hacer. ¿Qué es el hacer? Implementar los sistemas de ingeniería para prevención contra caídas, las medidas colectivas de prevención, el permiso de trabajo seguro en alturas, que es el hacer, y yo me atrevería a decir que es el planear del hacer, ¿sí? O sea, dentro de la fase del hacer,
¿verdad? De la ejecución, pues el permiso de trabajo es el que me permite planear la tarea e identificar, y yo me atrevo a decir que es el último chance con el que uno identifica que las condiciones se encuentren en perfecto estado y que los controles funcionen y que el residual del riesgo es muy pequeñito para empezar a tomar la decisión de iniciar a hacer las labores. Después hablamos del sistema de acceso para trabajo seguro en alturas, lineamientos para el uso seguro del sistema de acceso para el trabajo. Después nos habla de unos temas de trabajos en suspensión, que como les digo es toda la implementación, medidas de protección contra caídas, ¿verdad? Que pues más adelante vamos a hablar un poquito de esto, clasificación de las medidas de protección contra caídas que pueden ser las pasivas y las activas, que pues recuerden que las pasivas son las que están enfocadas a detenerla o capturar la caída del trabajador y evitar que él caiga. Y las activas son las que se involucran en la participación del trabajador, ¿verdad? Después venimos acá con el artículo más o menos el 22-23, en el que nos habla de los elementos de protección contra caídas, los equipos y elementos de protección contra caídas, en el cual pues ya hablamos ahí también del hacer, de cómo vamos a proteger al trabajador. Recuerden que en trabajo seguro una altura hablamos del ABCD, A, que es el arnés, el A del punto de anclaje, perdón, B, que es el body, que es todo lo que va pues sujeto al trabajador, C, que son los conectores, las eslingas y demás, y el D, que es el descenso o las actividades frente al rescate del trabajador. Para cerrar este tema, entonces también en el artículo 24 ya nos habla de el plan de emergencias, que este plan de emergencias hace parte ya del verificar, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos simulacros para verificar que todo lo que tenemos implementado pues funcione, verificación de los equipos, verificación de la competencia de los trabajadores, inspección de los equipos, certificación de los equipos de protección contra caídas, de los puntos de anclaje y demás. Y por último, los últimos artículos de la resolución nos hablan de vigilancia, control y sanciones y plazo para el certificado de formación para las competencias laborales. Entonces, si bien la estructura de la 1409 no está dada tanto el ciclo PHBA, la esquematización y la implementación del programa de protección contra caídas sí debe estar enmarcado en esto, para que en la última fase, que es la fase del hacer, al darle la vuelta y definir y haber inspeccionado todo lo que me propuse en implementar, voy corrigiendo esas brechas y esos pequeños elementos que me quedan pendientes para mejorar con el objetivo de, pues cada vez que le doy la vuelta al ciclo, empezar a generar un fortalecimiento de las acciones para el trabajo seguro en altura dentro de la organización y el mejoramiento del programa de protección contra caídas. Habiendo visto entonces ya esta estructura, yo quiero, Luis, que hablemos un poquito sobre qué tipo de controles me especifica la 1409 y para ti, ¿cuáles son los más especiales o los infaltables o los esenciales dentro del panorama de controles que me habla la 1409? Creo que está silenciado, Luis. Gracias. Bueno, antes de hablar de los controles que me habla la 1409, yo siempre he dicho que, o soy de los partidarios de que estos coordinadores de trabajo en alturas o los responsables del sistema de gestión deben hacer un análisis previo del riesgo. Y hablo del análisis previo del riesgo porque si nosotros no hacemos un análisis de las áreas de trabajo donde nosotros vamos a hacer nuestras actividades productivas, es imposible que las medidas que nosotros vayamos a generar o las alternativas que nosotros vayamos a generar, ya sea en marco de la resolución 1409, sean las más eficaces. Y es ahí porque nosotros o en muchas empresas, a pesar de que se implementan medidas preventivas y medidas de protección, no son las más eficaces porque no se ha hecho un análisis o una percepción del riesgo adecuada. Entonces yo partiría que el primer control es un análisis y una percepción del riesgo que se haga adecuadamente dentro del lugar de trabajo. Frente a lo que nos dice la resolución 1409, hablamos de unas medidas de prevención y entendiendo como esas medidas de prevención, estas que nosotros realizamos antes de iniciar una labor, antes de exponernos nosotros a esa tarea de alto riesgo como es la de alturas. Dentro de estas medidas de prevención, nosotros manejamos primero que todo lo que tiene que ver con todas esas medidas o las que tienen que ver con los sistemas de capacitación. Y hablo porque la misma norma me pide que los trabajadores que vamos a exponer en alturas deben estar capacitados y deben estar certificados. Entonces, una de las primeras medidas que tengo que yo garantizar es que mis trabajadores estén capacitados y estén certificados. Que tengamos un coordinador de trabajo en alturas, que es la persona que va a estar o es el garante de la empresa para que
todo este mecanismo, si todo este programa que vamos a implementar dentro de la organización empiece a trabajar equilibradamente. Y obviamente el curso de entrenadores para aquellas personas que quieren ir mucho más allá, que se quieran certificar, donde el currículo que habla la 1409 es muy particular para cada uno de los 3 casos. Esto adicionalmente no quiere decir que solamente nos vamos a ir a estas capacitaciones que nos genera la 1409, sino también que dentro de nuestro plan de capacitación anual nosotros implementemos esas capacitaciones de retroalimentación frente a la norma, que debemos hacer periódicamente, porque las normas se aprende así. Las normas se tiene que estar trabajando continuamente y periódicamente, porque lo que no se practica se olvida. Lo otro que tenemos que mirar nosotros son esas medidas de prevención colectivas. Y dentro de esas medidas de protección colectiva tenemos todo lo que tiene que ver con líneas de advertencia, lo que tiene que ver con delimitación, lo que tiene que ver con señalización, lo que tiene que ver con barandas, lo que tiene que ver con manejo de desniveles, lo que tiene que ver con controles de acceso, y aquí controles de acceso ocupa un lugar muy importante, esos controles de acceso administrativos, que son los permisos de trabajo. Recordemos que los permisos de trabajo son para esas tareas de alto riesgo que no son rutinarias. Sé de antemano que muchas empresas, para garantizar o mejorar su seguridad, generan permisos de trabajo diariamente, pues bueno, eso lo respeto. Lo importante es que definitivamente nosotros generemos controles y que los podamos garantizar, pero no el control del papel, sino ese control que hacemos nosotros en las áreas de trabajo. Y otra de las medidas de protección colectiva es el de ayudante de seguridad. Y este ayudante de seguridad sí que ocupa un papel muy importante dentro de todo este esquema de seguridad que nosotros estamos montando dentro de los controles. ¿Y por qué? Porque es que el coordinador de trabajo en alturas no puede estar en todas las áreas de trabajo, no puede estar en todos los frentes de obra. Y de ahí la importancia de tener estas personas que son la mano derecha del coordinador de trabajo en altura, y obviamente son los ojos en todos los puntos de trabajo. Recordemos que este ayudante de alturas debe tener unas características no solamente en cuanto a capacitación, certificación, sino frente a la responsabilidad y cumplimiento de la norma. Esto es lo que podemos así hablar a grandes rasgos de las medidas de prevención, sin olvidar, y se me olvidaba lo que son los sistemas de ingeniería, y sistemas de ingeniería que tal vez ocupan el papel más importante, y ahorita que empiezo a pensar en el sector minero. Y digo en el sector minero porque sí que necesitamos mucho de controles de ingeniería por las características que tiene el sector minero, y sobre todo la minería de socavón, perdón. Y digo, ¿por qué? Porque estos controles de ingeniería, recordemos que son las que hacen estas personas calificadas y que nos generan esos cambios, esas modificaciones, esos diseños o esos montajes o instalaciones de puestas en funcionamiento de sistemas de trabajo en alturas que nos ayuden a mitigar o a eliminar el riesgo de caída en alturas. Sabemos de las condiciones que tiene la minería de socavón, y de ahí la importancia que nosotros también tengamos de la mano la ayuda de este personal calificado que nos ayude a incorporar estos sistemas de protección contra caídas. Tenemos por otro lado ya las medidas de protección contra caídas, y ya cuando hablamos de las medidas de protección contra caídas estamos hablando de todas esas medidas que nosotros generamos, como lo decía inicialmente Jorge, para detener la caída del trabajador. Y dentro de estas medidas de protección tenemos unas medidas de protección activas y unas medidas de protección pasivas. Dentro de las medidas de protección activas, recordemos que son todas esas que tienen que ver con el sistema de seguridad, de protección contra caída, lo que tiene que ver con los puntos de anclaje, lo que tiene que ver con los mecanismos de anclaje, lo que tiene que ver con los conectores, lo que tiene que ver con los soportes corporales y lo que tiene que ver con el plan de rescate. Todo esto que se activa cuando nosotros vamos a colocar a un personaje o a un trabajador en riesgo de una actividad en alturas. Y esas medidas de protección pasiva, que son las famosas redes, que son las que ustedes comúnmente ven en las perimetrales, a veces de las áreas de construcción, y que están colocadas estratégicamente donde tenemos nosotros
colgado, por decirlo así, a los trabajadores expuestos a trabajo en alturas. Entonces, si vemos nosotros todo este sinfín que tenemos de controles, yo creería que son muchas las cosas que nosotros podemos tener para poderlos incorporar. Recuerdo que las 1409 nos dice que las medidas de prevención no eximen las medidas de protección. Juntas, digamos que hacen una buena ayuda, hacen una buena unión, hacen un buen matrimonio y siempre deben estar juntas unidas para cuando nosotros implementemos nuestro programa de protección contra caídas. Esto es lo que realmente pues a mí me parece más importante de tener en cuenta frente a los controles, y Jorge creo que me decía que cuáles me parecerían más importantes. Pues para mí todas son importantes, pero si me dicen puntualmente, me parece que lo que es el análisis del riesgo, lo que tiene que ver con la capacitación y certificación de los trabajadores y lo que tiene que ver con las medidas de protección y los sistemas de ingeniería para el caso del sector minero. Excelente, Luis Alfredo. Creo que acabas de hacer un compendio supremamente grande de las medidas de protección activas, de las pasivas y todos los temas administrativos frente al trabajo seguro en alturas. Yo quiero preguntarle ahora a Julie. En realidad son dos preguntas, estimada Julie. La primera, para ti, ¿cuál es la medida o la medida de control más efectiva dentro del trabajo seguro en alturas, para después empezar a hablar de un tema muy importante, Julie, y voy a empezar como a revisarlo de una vez, y es sobre el tema de los puntos de anclaje, ¿verdad? ¿Qué tipos de puntos de anclaje existen? ¿Qué tipos de sistemas de anclaje existen, verdad? Y para ti, sí, de acuerdo como a tu criterio, esos puntos de anclaje, ¿cómo se comportan en esta jerarquía de control del riesgo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, buenos días. Pues realmente en el tema de trabajo en alturas, necesario es el tema de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es primordial en su identificación y en la conciencia en cada trabajador. Realmente ningún control es exitoso mientras el trabajador no sea consciente que es un actor importante en los controles, ¿sí? Si el trabajador no es consciente de esto, cualquier control no es exitoso y no es lo que se espera. Entonces, es muy importante en este aspecto. En cuanto a los puntos de anclaje, pues todas las medidas, como lo mencionaba Alfredo, son importantes. El trabajador es lo más importante en este aspecto, tanto para proteger como para que implemente y apoye el éxito de los controles. Aquí en este aspecto, en el tema de ingeniería, sin una adecuada ingeniería no vamos a tener éxito tampoco. Son tres aspectos que siempre considero que son importantes. Ingeniería, la estandarización de tareas. La estandarización de tareas es súper importante para lograr un comportamiento seguro. Muchas veces pedimos a los trabajadores comportamientos seguros, pero no establecemos estándares. Si nosotros no establecemos estándares, no podemos pedirle al trabajador que haga las cosas de forma correcta, que aún no se ha establecido. Entonces, los procedimientos son el éxito para poder lograr un cambio de comportamiento en los trabajadores. El procedimiento es la mejor forma de hacer una actividad en paso a paso. Esto nos permite una estandarización y nos permite lograr en el trabajador que todos ejecutan la labor de la mejor manera. Entonces, creo que esa es una de las fallas que tenemos en nuestras organizaciones, que los procedimientos por lo general son generales. Son normas de seguridad sueltas, no tenemos una secuencia de pasos, cómo sube, cómo permanece y cómo desciende de forma segura. Sino que simplemente colocamos normas de seguridad sacadas de la 1409, sacadas de diferentes sitios, pero nunca los aterrizamos a nuestros escenarios. Entonces, esta es la parte más importante para lograr un cambio de comportamiento. Entonces, para mí, el éxito está en gran parte de los trabajadores. Para lograr que los trabajadores logren un comportamiento seguro, se requiere una estandarización. Y para lograr esa estandarización, necesitamos determinar la mejor manera de ejecutar la tarea. Y para lograr ejecutar la tarea de la mejor manera, debemos tener en cuenta las condiciones, sistemas de ingeniería y todo lo demás que debemos tener para lograr encontrar la mejor manera de ejecutar la tarea. Entonces, esos son los tres pilares en el control de las tareas de trabajo en alturas. En cuanto a
anclaje, tenemos un aspecto, de acuerdo a la resolución 1409, nos enuncia dos tipos de anclajes, que son los sistemas de restricción y los sistemas de detención. Los sistemas de restricción son aquellos puntos que me restringen la caída del trabajador y se requiere una certificación de 3.600 libras de resistencia. ¿Por quién? Por una persona calificada. Es una discusión que siempre se ha tenido sobre el concepto de persona calificada, pero este concepto tiene que ver con el énfasis en ingenieros que garanticen la resistencia de estos puntos de anclaje. Entonces, es necesario tener claro quién es una persona calificada. Los puntos de anclaje de detención, según la 1409, 3.600 libras. Igual, certificados por una persona calificada, ingeniero, ojalá con tema de conocimiento en cálculo, que nos garantice realmente la resistencia, en dónde se va a colocar, porque no solamente muchos tienen el concepto de solamente anclar. Realmente hay que garantizar que el punto de anclaje no se vaya a desprender o se vaya a romper durante un impacto. Entonces, estos son los dos parámetros que nos exige la resolución 1409. Y pues de ahí, en todo el tema de protección, cuando hablamos de protección, que es detener la caída, siempre tiene que ver un punto de anclaje, sean en la protección pasiva o en la protección activa. Entonces, en puntos de anclaje van a ir la red de seguridad, que la 1409 se contempla como pasiva, como única medida pasiva. Se requieren puntos de anclaje para soportar la red y que en caso de una caída pueda la persona quedar atrapada en la red y no vaya a tener mayores consecuencias. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el trabajo en alturas no es o que simplemente los controles disminuimos las consecuencias y en eso consiste el tema de la gestión del riesgo, disminuir la probabilidad y la consecuencia. Entonces, el punto de anclaje es vital en todos los sistemas de protección. De ahí depende el éxito también de las medidas de protección que implementemos. En las activas, pues ningún sistema funciona si no tenemos punto de anclaje que garantice su resistencia. De nada nos sirve el arnés si no tenemos de dónde anclar, y eso ocurre en muchos escenarios en donde ve uno trabajadores corriendo por todo lado con el arnés puesto y no los ve uno nunca anclados. Y entonces muchos dicen, no, es que los trabajadores no se anclan, pero va uno a ver, realmente es que no hay de dónde anclarse. Entonces, el punto de anclaje es vital cuando implementamos sistemas de protección. Si le voy a colocar un arnés a un trabajador, es porque tengo de dónde anclarlo. Y si no, pues lo único que voy a hacer es incomodarlo y colocarle más peso. Y creo que en el sector minero que estamos hablando, las condiciones son bastante fuertes para los trabajadores, que se requiere de una principal atención a ellos y de no colocar medidas innecesarias. Entonces, el punto de anclaje es clave para todo sistema de protección contra caídas y esas son las resistencias que nos establece la resolución 1409. Excelente. Y aquí, como complementando un poco lo que cada uno dijo, creo que tienen muchísima razón. Tengo 4 puntos que resaltar para cerrar un poquito este tema. Dentro de los controles que se deben tener en cuenta, pues que todos funcionen y todos deben funcionar en el marco del programa de protección contra caídas. El inicial es la evaluación del riesgo, ¿verdad? Y entender muy bien el riesgo de caída, cómo se comporta, cuál es la consecuencia que se puede derivar, cuál es la probabilidad de que ocurra un evento o un suceso repentino cuando estamos haciendo la tarea, el riesgo residual que nos queda atrás de evaluar. Ustedes nos hablaban de puntos de anclaje, tanto y de sistemas de anclaje, ¿verdad? Tanto por restricción como detección. Hablábamos de sistemas y controles de ingeniería completamente valiosos, ¿verdad? Y que deben asegurarse porque pues si no, la consecuencia puede llegar a ser catastrófica, ¿verdad? Hablaban también y me encantó muchísimo del estandarizar las tareas, que es esencial, y esto nos lleva y nos invita a todo el sector minero y a todos los sectores, y es a pensar 2 veces antes de implementar sistemas de gestión genéricos y antes de implementar procedimientos genéricos traídos de X o Y mina fuera del país, a de verdad implementar un procedimiento adecuado para la organización, que lo construyan todos, que participen los trabajadores, que participen los jefes, que participen los líderes, que participen las personas que han sufrido incidentes, por ejemplo, o que han estado cerca de un incidente de trabajo, y que esa construcción haga rico ese proceso del establecer el procedimiento, ¿verdad? Y por último, me encantó también el asegurar al trabajador, ¿verdad? En asegurar al trabajador hay 2 vías, pues todo lo que tiene que ver con los equipos de protección contra caídas, que ya vamos a hablar un poquito al respecto, pero también
un tema de cultura de seguridad, ¿verdad? Y es que de nada me sirve a mí tener el sistema de anclaje, la evaluación del riesgo, un procedimiento espectacular, la formación al nivel, al nivel super 100%, si no tenemos un trabajador consciente en el momento de hacer la tarea, un trabajador que quiere aportar a esa cultura de seguridad. Entonces yo creo que es un reto para todos, sí, absolutamente es un reto, pero este reto vale la pena asumirlo en el marco de la seguridad de nuestros mineros. Hablando un poquito acá digamos que puntualmente del sector minero, yo quiero preguntarle a Luis, así muy brevemente, ¿cómo asegurar que los entornos como atmósferas peligrosas o con presencia de productos químicos de algunas actividades mineras o propios de algunas actividades mineras no destruyan o vayan a afectar uno de los controles pues importantes, que es lo que tiene que ver con la protección del trabajador, y son pues, los equipos de protección contra caídas, el arnés, la slinga, el tie-off y demás que se involucran acá. ¿Cómo podemos asegurar eso, Luis? ¿Qué consejo podemos darle a las mineras en este momento? Bueno, tenemos que partir que para asegurar esos entornos atmosféricos, partimos de que más del 90% de las actividades mineras de socavón son minerías muy artesanales. Esto sumado a que son ambientes muy agresivos, no solamente para el trabajador, sino para también los mismos equipos que nosotros manejamos, donde estamos expuestos a monóxido de carbono, metano, humedad, hasta azufre, que son elementos demasiado corrosivos para nuestros elementos de protección personal. Aquí más que generar algo puntual es generar esos procedimientos que nos puedan ayudar a mantener estos equipos en buen estado y que los podemos direccionar, uno, obviamente, a lo que tiene que ver con la humidificación del entorno, de las áreas de trabajo, las áreas donde hay penetración o mucho material particulado por carbón, lo que tenemos que también ayudar transversalmente con adecuados sistemas de ventilación en las bocaminas, que podamos tener nosotros unos puntos de entrada y otros puntos de salida, que no tengamos esa recirculación de aire en el entorno de la mina, que tampoco nos ayuda a no solamente a mantener nuestros equipos, sino también para la vida propia de las personas que están dentro de las minas. Y por otro lado, también la implementación de sistemas de acopio, no solamente de los insumos, sino del material o el productivo que nos da la mina, que tengamos esos sitios apropiados para que podamos nosotros disponer de estos sistemas de almacenamiento. Implementar procedimientos seguros, y hablo del procedimiento seguro sobre todo cuando manejamos sustancias químicas, dónde las vamos a manejar, que ojalá sean fuera de la mina, y si nosotros las vamos a manejar, qué equipos de protección contra caída tenemos, si estos son los adecuados o me pueden garantizar que estas sustancias al caer en el elemento de protección contra caídas no me lo vaya a deteriorar, o si es necesario nosotros comprar o adquirir con el fabricante equipos especiales para el control de sustancias químicas. Yo algo que me parece también muy importante es frente al programa de selección, compra y equipos de protección contra caídas, estemos muy alineados o muy vinculados con el fabricante. Finalmente, él es el que nos da esa mano cuando nosotros ya sabemos cuáles son los riesgos que estamos expuestos en cada área, para que nos dé esa mano y nos diga cuáles son los elementos más apropiados a utilizar, y obviamente que nos genere ese programa de capacitación para el uso, cuidado, mantenimiento y limpieza de no solamente el material textil, sino el material metálico. Esto como que así a grandes sin de riesgos podríamos hablar de lo que podríamos hacer nosotros como para mantener nuestros elementos de protección personal, haciendo énfasis que es un entorno demasiado agresivo frente a la contaminación ambiental que hay. Excelente, Luis Alfredo. Creo que acá nos das unos tips esenciales, porque en nuestro día a día de la actividad minera podemos vernos aquí, digamos que enfrentados a estos retos de mantener los equipos de protección contra caídas en un muy buen estado, y pues evitar a lo máximo pues la exposición
y el contacto con productos químicos o con atmósferas químicas o peligrosas que puedan llegar a desgastar las fibras, ¿verdad? Súper importante agregarte que, pues, así como un tip, la organización debería tener un procedimiento, por cortito que sea, en el cual se estipule cómo hacer la limpieza de los EPCCs, cómo hacer la disposición en caso de dañarse, en dónde y cómo señalizarlo en caso de tener una zona de equipos de protección contra caídas que ya hayan tenido contacto o que ya hayan sido impactados o que hayan tenido contacto con algún producto químico. Esto es completamente importante acá destacarlo. Muy buen aporte, Luis Alfredo. Yo quiero que revisemos ahorita y te quiero preguntar a ti, Julie, andamios, puntualmente. ¿Qué opinan de los andamios como un sistema de anclaje? ¿Recomiendas que las empresas utilicen el andamio multidireccional o cualquier tipo de andamio para tomarlo como punto de anclaje? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué tips podemos darle a las mineras que se nos conectaron y a los diferentes actores que se conectaron el día de hoy respecto al uso seguro de los andamios como un sistema de acceso? Bueno, los sistemas de acceso recordemos que los puntos, la única sitio donde debo conectarme es un punto certificado, ¿sí? Y la mejor forma de utilizar los sistemas de acceso como andamios multidireccionales y demás es hacer seguimiento y cumplimiento estricto de los manuales. El manual del fabricante es el que me determina si puedo o no debo anclarme al andamio, ¿sí? En muchos sitios uno encuentra, y he tenido la experiencia de dialogar con los fabricantes y los cuestiono. Venga, realmente el andamio soporta un impacto en caso del anclaje, que según lo que ustedes me determinen en el manual, así mismo lo vamos a aplicar en campo. Y pues si el andamio no va a darle estabilidad, podemos generar un volcamiento y generar más consecuencias mayores. En los manuales, no digo que los he revisado todos, pero he revisado un gran número de manuales y ningún manual establece como tal el anclaje a los andamios, sino establece una metodología de armado correcto en donde se implementan medidas de prevención grandes. Entonces, va generando encerramiento y al evitar la caída, pues no va a necesitar detención de caída. Entonces, depende cómo se establezca dentro del manual. En caso de que se tenga duda y que consideren que se requiere, lo debe avalar una persona calificada donde determine si se requiere o no se requiere el anclaje. Excelente, Julia. Además que debemos agregar que la resolución 1409 nos dice que las barandas nunca deberán ser usadas como puntos de anclaje para detención de caídas ni para izar cargas, ¿no? Y creo que se complementa un poco con la posición que tú nos acabas de desarrollar sobre los andamios y el trabajo seguro en andamios, que podríamos acá tener un conversatorio paralelo hablando del uso seguro de los andamios en el pre, en el durante y en el post, ¿no? Entonces, completamente importante lo que nos acabas de decir. Luis Alfredo, quiero que nos cuentes un poco, o sería bueno conocer un poco sobre los puntos o sistemas de anclaje utilizados con mayor frecuencia en las actividades de minería socavón y subterránea. ¿Cuáles son los más utilizados y cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar al respecto? No, otra vez el micrófono apagado. Bueno, frente a la minería de socavón, como lo dije anteriormente, pues es una minería que todavía es muy artesanal, un poquito rudimentaria. Lo que hemos podido observar es que en cuanto a anclajes, es muy poco lo que todavía tenemos implementado en este sector minero. Posiblemente habrá una que otra mina que posiblemente ya haya empezado a generar sus sistemas de ingeniería y a implementar sus puntos de anclaje, posiblemente en minería a cielo abierto, más fácil se van a poder implementar los sistemas de acceso que podríamos necesitar, pero lo que es en minería de socavón realmente no es mucho lo que se haya avanzado. Precisamente hablaba yo al principio la importancia de que empecemos nosotros a empezar o a llamar a esa persona calificada para que nos ayude a implementar esos controles de ingeniería y buscar la mejor manera de implementar esos puntos de anclaje en esas minas de socavón, porque las características
propias de las minas a veces no me lo permiten. Si uno mira a veces las famosas puertas alemanas, pues son puertas alemanas que son hechas muy rústicamente, pero que no tienen ningún tipo de certificación, por ende no lo podemos nosotros anclar el punto de anclaje porque ninguna persona calificada me podría garantizar esas resistencias. Ya tendríamos que pensar en sistemas de ingeniería de pronto que sean desde afuera de la mina y mirar cómo se va incorporando dentro de la mina para que nos ayude nosotros a esos desplazamientos y salidas del personal en mina. Excelente, Luis Alfredo. Y frente a estos diferentes puntos que nos acabas de dar, 2 tips para asegurar la resistencia de estos puntos de anclaje en minería. 2 tips tuyos así súper importantes. 2 tips, bueno, una, yo diría, para esos tipos de desplazamiento, tanto de entrada y salida, creo que tenemos que cumplir lo que nos dice la norma minera, los 60 centímetros de pasillo, para que garanticemos que las personas que hacen desplazamientos en pendiente puedan tener un desplazamiento adecuado, que podamos nosotros implementar nuestro punto de anclaje, que no es puntualmente vertical, sino es en pendiente, y que los puntos de anclaje que podamos nosotros generar, lo podamos hacer nosotros desde estructuras certificadas que sean fuera de la mina y que podamos nosotros implementar, y lo hablábamos creo que con Julie en días pasados, poder implementar líneas de vida, por decirlo así, alrededor de la mina o alrededor de la pendiente, donde podamos utilizar nosotros de una u otra manera estas puertas alemanas, pero que nos sirvan simplemente como para colocar el argollado donde va a ir la línea de vida, más no como resistencia, porque la resistencia puntual la vamos a tener nosotros por fuera de la mina, y obviamente esto lo teníamos que atar a un procedimiento seguro de trabajo. Excelente, Luis Alfredo. Creo que nos vamos con estos dos tips supremamente importantes. Ahora, Julie, te quiero preguntar a ti, regálame 3 tips, por ejemplo, o un top 5, pues, de los elementos básicos o mínimos a inspeccionar de los equipos de protección contra caídas. ¿Qué nos puedes recomendar tú en este proceso de inspección, que en efecto es una obligación que nos desarrolla la resolución 1409 actualmente? Bueno, en cuanto a inspección de equipos, debemos tener en cuenta que la resolución 1409 nos habla de 2. Una es por parte del trabajador antes de cada uso, y la otra por parte de una persona avalada por el fabricante, una calificada que me determine el estado del equipo. Esa debe ser una vez al año como mínimo. Entonces, ¿qué se determina en el tema de inspección? Debemos tener en cuenta el equipo tanto en tema de textil, hebras sueltas, que presente como motosos. Debemos tener en cuenta si tiene el tema en el tema de humedad va a presentar probablemente óxido. Entonces debemos tener en cuenta como esos parámetros y verificar que cada equipo funcione bien. Los cierres, una de las partes más débiles de los equipos viene siendo la parte que genera movimiento, ¿sí? Como los gatillos en los mosquetones, como las aperturas en los ganchos. Entonces se debe garantizar que estos equipos abran y cierren correctamente, porque obviamente con todos los elementos que hay en las minas, pues sencillamente se va a empezar a presentar daño en los equipos en las aperturas. Entonces debemos tener en cuenta que un equipo cuando deje de cerrar o cuando deje de generar su movimiento correctamente, se debe hacer mantenimiento, de pronto limpieza, mantenimiento, y verificar si vuelve a su funcionamiento normal. De lo contrario, hay que darlo de baja. Pero como les digo, es muy importante la inspección también por parte de la persona avalada por el fabricante, en donde me determine la idoneidad del equipo en cada año como mínimo. Y pues esta sería inspeccionar tema de textil, tema de óxido y el tema de los cierres en los equipos que tienen aperturas. Excelente, creo que nos vamos con todos estos elementos tan importantes a la hora de tener en cuenta en la inspección, tanto la que realiza el fabricante como la inspección que debemos realizar previo al uso de cada uno de los equipos y elementos de protección contra caídas, ¿verdad? Yo creo que ya casi que estamos cerrando el conversatorio y quiero llegar a una pregunta que me parece completamente importante. Y voy a arrancar con Luis Alfredo.
¿Por qué a pesar de tener actualmente una resolución 1409, pues que nació en el año 2012 en Colombia, que se viene trabajando en diferentes sectores, que en el sector minero ya se venía desarrollando, por qué a pesar de tener esta resolución 1409 y de regularse el trabajo de seguro en alturas, seguimos teniendo aquel 12% de accidentes de trabajo en alturas a nivel Colombia, ¿verdad? Seguimos teniendo fatalidades y sigue siendo el sexto lugar de accidentes o de causa de accidentalidad en el sector minero. ¿Cuál crees tú y cuál es tu percepción, Luis Alfredo, de este gap que seguimos teniendo? Bueno, lo que nosotros hemos podido percibir desde la ARL es que todavía nos falta más conciencia del empleador. Y frente a esa obligación, y más que obligación, vuelvo y te tomo la conciencia frente a la implementación de realizar o de generar o diseñar estos implementos de seguridad y salud, de elementos de protección contra caídas que nos garanticen la vida de los trabajadores. Todavía nos falta socializar más esta parte social también del mismo empleador. Por otra parte, vemos también que la baja percepción del riesgo por algunos responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo o los mismos coordinadores de trabajo en alturas. Lo hemos dicho casi en todo el conversatorio, la actividad no consiste en pedir elementos de protección personal que nos da la norma, sino primero tener un análisis detallado del riesgo, saber qué es lo que nos está vulnerando frente al riesgo de protección contra caídas y qué elementos son los que realmente necesitamos nosotros incorporar para que no hagamos compras vanas. Lo otro que hemos visto es la comercialización indebida, y esto que sí que hemos jugado es con esta parte de compras de elementos de protección personal, protección contra caídas, inclusive elementos de protección personal de segunda o de segunda mano, y que no nos garantizan una certificación, una viabilidad del equipo. Y indiscutiblemente también el desconocimiento de la implementación de las mejores medidas de prevención y contracaídas que debemos tener nosotros dentro de la organización, y que sean, vuelvo y te digo, la viabilidad, no solamente viabilidad económica, porque aquí no cabe viabilidad económica, aquí cabe la viabilidad de seguridad, que es lo que realmente nos interesa. Excelente, Luis Alfredo. Julie, para ir cerrando, misma pregunta. ¿Por qué seguimos teniendo este gap y seguimos teniendo siniestralidad y accidentalidad por caídas por encima de 1.5 metros si tenemos tantos elementos técnicos y tantos criterios normativos en Colombia? Yo creo que un aspecto importante que está jugando en contra nuestro también es la parte de la planeación de las edificaciones y de los espacios sin seguridad. ¿Sí? El concepto de ingeniería muchas veces lo tenemos enfocado hacia la parte de cumplimiento técnico, de para qué está diseñado el espacio, pero no tenemos en cuenta el componente de seguridad. Entonces, cuando arrancamos desde la planeación sin tener en cuenta los aspectos de seguridad, pues realmente es muy difícil en el camino llegar a controlar estos peligros. Ya es muy difícil cuando, por ejemplo, en las minas no hemos dejado los espacios como nos establece el decreto 1886, por ejemplo, para tránsito de personas, y se diseñó sin ese sistema de acceso o ese espacio de acceso que nos pide la normatividad. Después de que está elaborada o está ya construida, pues no vamos a poder sacar el espacio cuando no se hizo desde la planeación. Entonces creo que un aspecto que nos está golpeando bastante fuerte en el tema de los accidentes en alturas es que no se está incluyendo la planeación de seguridad en la parte de edificación. Solamente se está teniendo el aspecto técnico, el aspecto para cuál es su función final, no estamos teniendo en cuenta el proceso como tal en seguridad. Entonces creo que es un aspecto que necesitamos mejorar, porque siempre seguridad, por lo general, siempre llega después de que ya están tomadas las decisiones de qué se va a hacer y ya está decidido cómo se va a hacer. Entonces, entrar especialmente a controlar tareas es muy difícil, porque los cambios son bastante fuertes. El instalar un punto de anclaje va a costar una estructura. El ampliar un espacio pues va a requerir
romper va a requerir espacio, va a requerir demás, entonces va a generar unos gastos muy altos en los cuales es muy difícil asumir por las organizaciones. Perdón, yo también estaba hablando con micrófono apagado, qué vergüenza. Excelente, Julie, excelente, Luis Alfredo. Creo que tenemos un sinnúmero de tips y un montón de apuntes que seguramente las personas se llevaron en su cuaderno de notas el día de hoy. Ya vamos llegando al cierre de nuestro conversatorio de elementos claves en el trabajo según una altura. Yo solamente quiero dar unas recomendaciones finales, en efecto, basado todo en lo que surgió de este conversatorio. Y es que para lograr impactar en la reducción de la accidentalidad en el trabajo según alturas, pues debemos empezar a partir de un análisis del riesgo, ¿verdad? Y entender cómo se comporta el riesgo de caída en mi organización, cuál es el inventario de trabajo dentro de mi organización y priorizar y definir cuáles son las áreas y los procesos más críticos donde se puede ver materializar el riesgo para que los controles más efectivos, de acuerdo a la jerarquía de control del riesgo, los estemos apuntando en esos espacios más críticos, ¿verdad? Me encantó algo que digo, Julie, es, hombre, arranquemos el trabajo según una altura desde el diseño de planta, desde el diseño de la infraestructura, porque no le invertimos a unos buenos puntos de anclaje, lo decía también Luis Alfredo, porque no le invertimos a la instalación de unas líneas de vida para el trabajo y desplazamiento en pendientes, ¿sí? ¿Por qué no desde la planeación de la mina, desde la planeación de la infraestructura empezamos ya a pensar en el trabajo según alturas, ¿verdad? Y esto me lleva a mí a pensar que el trabajo según alturas no comienza cuando diligenciamos el permiso de trabajo, ni comienza cuando hacemos el análisis de trabajo seguro. Inicia desde la planeación de las actividades, desde tener monitoreado y caracterizado muy bien mi organización y desde implementar la infraestructura de una muy buena manera en la organización, ¿verdad? Para garantizar un sistema de anclaje seguro para el trabajador y que, como lo decía Luis Alfredo, se armonice con los demás controles, los administrativos, la protección del trabajador, el aseguramiento de los EPCCs y bueno, demás controles. Un elemento final ya como para ir revisando, tener en cuenta la estandarización de los procesos, ¿verdad? Y por último, un tema del cual no hablamos hoy, que seguramente hablaremos en un próximo webinar con nuestros dos expertos, y es tener en cuenta un plan de respuesta a emergencias, ¿verdad? Para cualquier tipo de caída y poderle prestar el rescate al trabajador en caso de ocurrir. Con estas conclusiones, pues, que surgieron de este conversatorio, yo quiero llegar al final del mismo agradeciéndote, Luis Alfredo Velandia, por parte de Positiva, y Julie Páez, nuestra experta técnica que nos acompañó el día de hoy, acompañando al Consejo Colombiano de Seguridad por este excelente espacio. En nombre de Positiva, compañía de seguros del Ministerio del Trabajo a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo del Sector Minero y del Consejo Colombiano de Seguridad, estamos para reunirnos a tertuliar sobre estos espacios y a generar diferentes elementos que le sirvan a las empresas, a nuestras mineras para tomar mano e implementar en las organizaciones. Mi nombre es Jorge Olave Molano, gerente de relacionamiento del Consejo Colombiano de Seguridad, y Julie, muchas gracias, Luis Alfredo, muchas gracias por este espacio y esperamos vernos muy pronto. A ustedes, Gracias, muy amables. Jorge. Gracias, Jorge. Muy gentil. Bueno, Ustedes, muchas gracias y que tengan una feliz tarde para todos. Un saludo. Gracias. gracias. Muchas Y gracias me a todo usted. pasa así, perdóname, sí, se me olvidó, perdóname por favor. Ingeniero Jorge, muchas gracias. Al doctor Luis y a la doctora Julie, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes y por supuesto a ustedes muchas gracias por su participación. Que tengan un feliz viernes. Los dejamos con el siguiente video. Hasta luego. ¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo.
Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña.